Nosotros vamos a partir con diagnóstico de patología mamaria. ¿Qué me interesa que ustedes sepan después de esta clase? Vamos a hablar un poco de un recordatorio bien somero de la anatomía de la glándula mamaria, que sepan hacer o enfocar su anamnesis a evaluación de factores de riesgo de cáncer de mama en pacientes que consultan por sintomatología mamaria, que realicen un examen físico dirigido a pacientes que consultan por sintomatología mamaria y que sean capaces de conocer la utilidad y limitaciones tanto de la ecografía, de la mamografía y de la resonancia mamaria. La glándula mamaria, todos sabemos que son glándulas exocrinas que se encuentran en la cara anterior del tórax, se ubican entre la segunda y la sexta costilla y se apoyan a nivel del músculo pectoral. Están formadas tanto por tejido graso como por el tejido fibroglandular, que a su vez tiene los lobulillos y los ductos, que es por donde va a fluir la leche una vez que las pacientes estén lactando. Anatómicamente, la glándula mamaria se subdivide en 4 cuadrantes a través de estas líneas horizontales y verticales en relación al complejo areola-pezón, distinguiéndose el cuadrante inferior externo, inferior interno, superior interno, superior externo, y además la cola de Spencer, que es la prolongación de la axila, de la mama hacia la axila. ¿Por qué nos interesa tener esta cierta división de la glándula mamaria? Porque nos permite poder localizar las distintas alteraciones que podemos encontrar, los distintos nódulos, los cambios de características de la piel. Ustedes, para su derivación, tienen que describir a cuántos centímetros del complejo areola-pezón se encontraba la lesión, en qué cuadrante se encontraba la lesión, y que además estos mismos cuadrantes son los que uno busca en la representación mamográfica. Se han asociado distintos porcentajes de desarrollo de cáncer de mama en los distintos cuadrantes. Esto es más bien anecdótico. El cuadrante superior externo es el que tiene en general mayor desarrollo del cáncer de mama porque es el cuadrante más grande, no porque anatómicamente o fisiopatológicamente tenga algo que favorezca el desarrollo de los tumores malignos en esa región. Cuando nos planteamos frente a una paciente que nos consulta por patología mamaria, nos interesa hacer una anamnesis dirigida, lo mismo que un examen físico que consta de la inspección y de la palpación tanto de las mamas como de las áreas ganglionares. Y los exámenes que mayormente utilizamos son las ecografías, la mamografía, es que tenemos la mamografía 2D y vamos a ver un poquito de tomosíntesis, y lo que es resonancia mamaria. ¿Qué nos interesa cuando nosotros entrevistamos a una paciente que nos consulta por patología mamaria? Identificar si existen en su historia algunos factores de riesgo que nos hablen de sobreexposición a estrógeno o factores de riesgo familiares que nos hablen de la presencia de un cáncer de mama familiar. La idea es que todo paciente que nos consulte por alguna sintomatología mamaria lo enfrentemos como si fuera un cáncer de mama. Si el estudio y el examen físico y el anamnesis somos capaces de descartarlo, fantástico, pero lo que no se nos puede pasar es un cáncer de mama. ¿Por qué? Porque o nuestra historia fue deficiente, o porque nuestro examen físico fue deficiente, o porque no fuimos capaces de interpretar bien las imágenes. Así que, ¿qué nos interesa en la anamnesis? Básicamente, ser detallistas en la historia familiar de los pacientes. Nos interesa explícitamente preguntarle a los pacientes si tienen antecedentes de cáncer de mama familiar, si tienen familiares de primero o segundo grado con cáncer de mama, a qué edad debutó su familiar con cáncer de mama y si falleció en relación al cáncer de mama. De la misma forma, nos interesa explícitamente preguntar si alguien en su familia fue afectada por cáncer de ovario.
El resto de los cánceres, si me mira, mi papá tuvo una leucemia, mi mamá tuvo un cáncer gástrico, fantástico, pero ustedes explícitamente preguntan por cáncer de mama y cáncer de ovario, que son aquellos cánceres que más se asocian a presencia de mutaciones BRCA1 y BRCA2. Nos interesa conocer antecedentes mórbidos de esta paciente, sobre todo si durante la infancia estos antecedentes mórbidos determinaron que sufriera o que fuera tratado con algún tipo de radiación a nivel de tórax, como ocurre con los linfomas de mama. Y mientras menor edad de exposición a radiación, mayor riesgo de desarrollo de un radioinducido. Nos interesan los antecedentes obstétricos, edad de menarquia, edad de menopausia, hijos, abortos, lactancia, cuántos meses de lactancia le dio a sus niños, la edad del primero hijo, la edad del hijo. Nos interesa saber si está con terapia de reemplazo hormonal o si está con algún tipo de anticonceptivo. Todos esos antecedentes son súper importantes para nosotros hacernos una idea si ese paciente tiene o no una sobreexposición a estrógeno durante la vida. Y cuando vamos a precisar el motivo de consulta de la paciente, en general tenemos el síntoma, que en patología mamaria vamos a ver más adelante, que puede ser un aumento de volumen, o dolor, o secreción del pezón. ¿Cuándo apareció? ¿De qué forma apareció? Si tiene relación o no con los periodos menstruales, y si esto ha sido recurrente, la primera vez que nota este aumento de volumen, o esta alteración. El examen de la mama tienen que acostumbrarse a desvestir a la paciente, es decir, tiene que descubrirse toda la ropa de la cintura hacia arriba, incluyendo el sostén. Así es, la paciente se examina acostada y sentada en las dos posiciones, porque hay alteraciones que en la piel y solo se van a hacer evidentes. La paciente coloca sus manos detrás de la cabeza y se examinan la mama en forma circunferencial, abarcando cada uno de estos cuatro previamente identificados. Tenemos a la paciente se siente, ponga sus manos en la cintura, de manera si existe algún cambio o alguna retracción de piel, y le pedimos además que extienda sus manos, como en esta sentada, con las manos extendidas, con el cuerpo hacia adelante, de manera que las mamas queden en una forma pendular, capaces de ver retracciones. Se examina el pezón en búsqueda de secreción, y parte del examen físico mamario incluye la inspección y la palpación de las regiones axilares y de las regiones supraclaviculares. Si ustedes encuentran un nódulo mamario y una adenopatía axilar, diagnosticaron un cáncer de mama etapa 3. Si ustedes encuentran un nódulo mamario y una adenopatía supraclavicular, diagnosticaron un cáncer de mama etapa 4 y no le han pedido ni siquiera la biopsia. De manera que un examen físico acucioso va a entregar mucha información. ¿Qué exámenes complementarios utilizamos en la mama y que están ampliamente disponibles? Básicamente mamografía y ecografía. La mamografía consiste en la exploración diagnóstica de la glándula mamaria mediante rayos X y diferencia la densidad de los distintos componentes de la mama. La grasa se ve negra, es decir, transparente. El tejido fibroglandular, que es denso, se ve blanco. Se clasifica la densidad de la mama en ACR, es decir, desde lo más transparente a lo más denso, que son las imágenes que les pongo acá, donde la primera foto se ve casi blanco, o sea, transparente. Eso es típico general de las mujeres menopáusicas. En cambio, el ACR4, que es la última foto, la mama se ve casi completamente blanca. Es frecuente encontrar en adolescentes y en mujeres prepáusicas. Y como ven, es muy difícil en este tejido blanco, en esta imagen totalmente blanca, exista de algún contorno nodular que nos haga sospechar de un cáncer. Y por esta razón, que mientras más densa sea la mama, las mamografías tienen que ser complementadas con alguna imagen adicional, en este caso las ecografías.
Cuando hablamos de mamografías, habitualmente a las pacientes se le piden dos proyecciones básicas. La primera es una proyección cráneo-caudal, que como ven ustedes en la imagen, la mama se apoya y se comprime antero-posterior y permite obtener estas dos imágenes, donde se traza una línea imaginaria a través del pezón y nosotros tenemos hacia arriba de la línea imaginaria el cuadrante externo y hacia abajo el cuadrante interno. Las mamografías además están diferenciadas con el lado derecho o el lado izquierdo, para que sea más fácil su proyección. La otra proyección básica que se toma a las pacientes es la oblicua media lateral, donde la paciente abraza parcialmente el equipo de mamografía y se comprime en forma oblicua la mama. ¿Y qué nos permite obtener estas proyecciones? Donde se ve arriba el músculo pectoral. Y nuevamente se traza una línea imaginaria a través del pezón y nosotros tenemos el cuadrante superior sobre la línea y el cuadrante inferior bajo la línea imaginaria. Así que somos capaces con esas 4 proyecciones básicas de evaluar la presencia de los nódulos cuando los vemos en las proyecciones y de lo que es más útil, de poder correlacionar la imagen con el examen físico de la paciente. Porque si aquí trazamos una línea imaginaria en las proyecciones, nos vamos a dar cuenta que ese nódulo está en el cuadrante superior externo, de manera que al examen físico, donde más acuciosos vamos a ir a hacer, es en el cuadrante superior externo de esa mama, porque sabemos que ahí hay una lesión nodular que tenemos que caracterizar. Existen proyecciones complementarias de la mamografía que se piden según los hallazgos de estas proyecciones básicas. Las más utilizadas son las compresiones localizadas y la magnificación. ¿En qué consiste la compresión localizada? Básicamente en colocar una lupa de aumento en la zona que queremos comprimir para ver si la lesión que estamos viendo ahí es sobreposición de tejido glandular o verdaderamente es la existencia de un nódulo. Como ven en estas imágenes donde está el círculo marcando, se ve esta imagen pseudonodular como de un par de milímetros que posteriormente se mandó a comprimir y el área se disolvió, es decir, la imagen pseudonodular ya no fue, no la encontramos en las compresiones localizadas. Y la otra proyección adicional que pedimos son las magnificaciones, que está dada principalmente para la presencia de microcalcificaciones, que nos permite conocer con mayor detalle su distribución, la forma de las microcalcificaciones, de manera de tener mayor datos para saber si estas microcalcificaciones pueden ser benignas o malignas. Tanto la ecografía como el VIRAT se reportan con un sistema estandarizado. El VIRAT, que es el reporte que inicialmente surgió para que los radiólogos informaran con un lenguaje conciso, definido y estándar las mamografías,
habitualmente o actualmente se informan la mamografía, después se informa la ecografía y se da un informe complementario que incluye el BIRAT de los dos exámenes. Pero me interesa que ustedes sepan que inicialmente esto era solo para el reporte mamográfico. ¿Y qué tiene que describir el BIRAT? El motivo del estudio, ¿por qué se solicitó? Si se solicitó porque la paciente es un control de un cáncer de mama, porque tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, porque la paciente tiene un nódulo palpable, porque la paciente está en seguimiento de un cáncer de mama, de manera de orientar al radiólogo para que sea más acucioso y más mal pensado, si lo quieren llamar, en relación a los pacientes que puedan tener mayor riesgo. Tienen que describir el tejido mamario para ver si es denso o es más bien translúcido. Tienen que describir los hallazgos predominantes, si existen nódulos, microcalcificaciones. Tienen que categorizar sus hallazgos, dar una conclusión y algunas recomendaciones. ¿Qué encontramos en el BIRAT? Hay básicamente dos hallazgos que puede ser o la presencia de una masa o la presencia de microcalcificaciones. Masa se describe como una lesión ocupante de espacio en dos proyecciones. Y cuando vemos la descripción de las masas, nos tienen que informar si la morfología, es decir, si son ovaladas, si son redondeadas, si son polilobuladas, si tienen forma irregular. Nos tienen que informar sus márgenes, si son bien definidos, si son borrosos, si son mal definidos o si son espiculados, y además ver la relación de la lesión con la densidad del tejido mamario. Aquí vemos distintas lesiones, donde vemos en la imagen 1 una imagen hiperdensa de bordes bien definidos, donde puede ser o un fibroadenoma o un tumor filodes, pero claramente es una lesión que nos impresiona con bajo criterio de malignía, a diferencia de la lesión de la foto 4, donde es una lesión mal definida, que retrae el tejido mamario y que tiene estos bordes espiculados y es altamente sospechosa de un cáncer de mama. Cuando nos encontramos con calcificaciones en las mamografías, nos interesa su distribución y su morfología. Nos interesa saber si son agrupadas, si son difusas o si son lineales. Existen distintos tipos de clasificación de estas calcificaciones, desde lesiones benignas, que son básicamente o lesiones vasculares o lesiones de piel, o calcificaciones muy gruesas, hasta lesiones claramente sospechosas de malignidad, que son estas lesiones que nosotros llamamos en camino de piedra, que son lesiones heterogéneas, agrupadas, y que siguen el trayecto de un ducto o de un lobulillo. Eso clásicamente es muy sugerente de un carcinoma ductal in situ. Algunos ejemplos acá, estas calcificaciones gruesas en general no son sospechosas de malignidad, al igual que estas calcificaciones vasculares, y sí se hacen muy sospechosas estas lesiones pleomórficas finas que siguen estos trayectos a nivel de los ductos. Viendo la imagen y viendo estos hallazgos que encontramos en la imagen, surge esta categorización de BIRAT, donde el radiólogo categoriza lo que ve. El BIRAT 0 es básicamente un BIRAT no categórico, que habitualmente se informa en presencia de mamas de alta densidad, donde las vemos completamente blancas o blancas en su mayor porcentaje, y es imposible afirmar o descartar la presencia de alguna imagen nodular. Frente a un BIRAT 0, la recomendación
y el manejo es que requiere estudio complementario para su categorización definitiva. No somos capaces de emitir una conducta o hacer algún seguimiento en base a esta imagen. Un ejemplo, acá no seríamos capaces de decir si existe o no existe una imagen pseudonodular. Lo que se marcó con este clip son las presencias de lunares que existen a nivel de piel de las pacientes. Se marcan con un clip porque a veces los lunares igual tienen algún tipo de sombra o proyección en la mama, así que se marcan. Pero como ven, se ve todo blanco, y decir que existe un nódulo o un papiloma, no somos capaces de verlo. Un BRAF1 es un examen normal, es decir, no tiene incrementada su probabilidad de cáncer, y encontramos hallazgos básicamente no relevantes, y su recomendación es una evaluación anual. Ahí vemos mama simétrica, su tejido fibroglandular sin presencia de imágenes nodulares ni microcalcificaciones sospechosas. El BRAF2 habitualmente es el informe que más nos encontramos en la práctica clínica. No tiene probabilidad incrementada de desarrollo de carcinoma, pero sí encontramos algunos hallazgos semiológicos en la mama, o quistes simples, o fibroadenomas calcificados, lesiones de contenido graso, cambios postquirúrgicos estables, ganglios intramamarios, calcificaciones vasculares. En estos pacientes, nuevamente, el control es anual. Esto es lo más frecuente de encontrar cuando hacemos screening: presencia de microcalcificación, o sea, de calcificaciones gruesas o calcificaciones vasculares, o incluso la presencia de algún fibroadenoma. Ya el BRAF3 tiene una probabilidad aumentada del desarrollo de carcinoma, si bien es baja, menos del 2%, describe una lesión probablemente benigna. Y lo más categórico, lo más clásico de descripción, es la presencia de un nódulo sólido de forma redondeada, de márgenes bien definidos. La recomendación para este tipo de lesión es control mamográfico cada 6 meses. Aquí vemos en los ejemplos que tenemos estas imágenes pseudonodulares de bordes bien definidos, donde uno es un fibroadenoma y el otro resultó ser un quiste simple. No hay forma que la mamografía nos pueda decir si es un fibroadenoma o un quiste simple. En general, esa información nosotros la obtenemos de alguna imagen complementaria, por ejemplo, una ecografía. Lo que informa la mamografía es una lesión tipo nódulo, redondeado, oval, y describe lo que ve, pero no debería asumir que lo que está viendo es un quiste, es un nódulo, es un fibroadenoma. BRAF4 ya son hallazgos sospechosos de malignidad, y aquí tenemos un gran abanico de probabilidades. Tenemos desde los BRAF4A, donde la sospecha de malignidad es baja, llegando del 2 al 10%, el BRAF4B, donde la probabilidad llega hasta el 50%, y el BRAF4C, donde la probabilidad va de un 50 a un 95%. ¿Qué encontramos en la semiología? En general, la presencia de masa palpable, o presencia de microcalcificaciones heterogéneas, amorfas o granulares. Y en estos pacientes, la recomendación es realizar biopsia, confirmación histológica de lo que estamos viendo en la lesión. Aquí tenemos una lesión en la primera imagen, una lesión estrellada, de bordes irregulares, hiperintensa. Claramente esto es un BRAF4C. En la foto 2 vemos una imagen también hiperintensa, pero de bordes ya más lobulados, regulares en relación al tejido fibroglandular sin retracción, donde la probabilidad de malignidad es a una imagen 4A, y la última, estas microcalcificaciones heterogéneas agrupadas,
también nuevamente un 4C en relación a un carcinoma ductal in situ. El BRAF5 son lesiones altamente sugerentes de malignidad, donde la probabilidad de carcinoma es sobre un 95%. Y aquí tenemos imágenes de contornos muy irregulares, con o sin calcificaciones pleomórficas y microcalcificaciones de distribución lineal. Y ellas también requieren biopsia para su confirmación. Como ven, yo siempre les digo, las imágenes malignas se ven malas, o sea, los nódulos o las microcalcificaciones sospechosas de malignidad se ven heterogéneas, con retracción, espiculadas, hiperintensas. No son lesiones que uno vaya a subestimar, se ven feas. Por lo mismo, háganse el hábito de no solamente leer el informe de los exámenes, sino a mirar los exámenes. Es verdad, ahora la gran mayoría de los exámenes vienen en disco, no todos los computadores tienen lector, pero acostúmbrense a revisar los exámenes porque todos cometen errores, incluso el radiólogo. Así que la idea es que ustedes se hagan su propia opinión acerca del nódulo que están evaluando. BRAF6 ya es un hallazgo maligno confirmado por biopsia y que la recomendación es que ya requiere resección quirúrgica. Ecografía mamaria. La ecografía mamaria es el examen complementario a la mamografía, tanto para screening de mamas densas como para completar el estudio cuando nos consulta una paciente por sintomatología mamaria. Tiene indicaciones claras, en general, alteración clínica con o sin alteración mamográfica. Nos sirve para complementar el estudio mamográfico alterado. Como les comenté, estudio complementario en mamas densas, evaluación en pacientes jóvenes, embarazadas o en lactancias. En general es el primer examen de evaluación que pedimos en pacientes hombres que nos consultan por sintomatología mamaria. Lo utilizamos para estudios de secreciones por pezón, para hacer seguimiento de lesiones benignas múltiples previamente diagnosticadas, estudio de mamas con implantes, aunque ahora la resonancia ha tenido también un desarrollo en esta área, estudio complementario en mama tratada por cáncer de mama, para descartar multifocalidad o bilateralidad de las lesiones, medición de la respuesta a quimioterapia neoayudante. Nuevamente, acá la mamografía comienza a tener la resonancia tiene un rol, ha ganado un rol en esta indicación. Búsqueda de tumor primario en caso de enfermedad metastásica y apoyo de procedimientos de intervencionismo mamario. Acá la ecografía es fundamental. En general, los nódulos mamarios se deben funcionar con eco guiado, así que eso es un nicho donde la resonancia no le va a quitar espacio a la ecografía mamaria. ¿Qué nos permite la ecografía mamaria? Nos va a permitir diferenciar si estas imágenes pseudonodulares que vemos en la mamografía son masas quísticas o son masas sólidas. Nos va a permitir tener una aproximación si estas masas quísticas, por ejemplo, son quistes simples, complicados o complejos, y si las masas sólidas son más bien benignas o malignas. Los quistes simples, algunos ejemplos, como ven ustedes, son estas imágenes anecoicas de bordes bien definidos, que no tienen ningún hallazgo, ninguna implicancia patológica. Los quistes complicados son básicamente quistes con algún tipo de contenido más bien intenso y que en sus bordes presentan cambios inflamatorios. Esto puede ser lo que genera que la paciente consulte porque siente la mama más dolorosa y ustedes le hacen una ecografía y la ecografía muestra un quiste complejo, que habitualmente es porque el quiste sangró, que es este contenido así como micronodular que presenta el quiste, habitualmente es sangre, que básicamente manejamos con antiinflamatorios y observación con una nueva ecografía en un par de meses. Y tenemos los quistes complejos,
que son quistes que tienen algún componente o alguna vegetación en su pared y que posteriormente vamos a ver que se conocen como papilomas intraductales o papilomas mamarios. Estos quistes sí requieren una observación y eventualmente, según los hallazgos que encontremos en la vegetación, incluso realizar una biopsia. Las imágenes sólidas que nos permite ver la ecografía van a tener algunas características de benignidad que están dadas por que sean hiperecogénicos, que sean de bordes suaves, que tengan una pseudocápsula, que sean bien definidos, que no impresionen invadir el tejido fibroglandular o el tejido muscular en caso de estar cerca de los pectorales. Como ven, son imágenes bien definidas, que mantienen su plano, que tienen algunas lobulaciones, a diferencia de las imágenes sólidas con características de malignidad, que son muy hipoecogénicas, son más altas que anchas, tienen bordes espiculados, tienen sombra acústica, pueden tener microcalcificaciones intranodulares y presentan ramificaciones que invaden o que distorsionan las distintas capas que se pueden estar evaluando. Como ven acá, son lesiones muy hipoecogénicas que traspasan las distintas capas. Aquí hay una capa, aquí hay otra, y vemos como esta lesión no respetó, invadió la capa más profunda, con presencia de algunas microcalcificaciones en su interior. Nuevamente, son imágenes que se ven distorsionadas, con mucha sombra acústica, con bordes irregulares. No creo que ninguno de ustedes, no sabiendo nada de ecografía, dejaría pasar una imagen así diciendo, tranquila, esto es solo un quiste simple. Me interesa que manejen el VRAT, porque si ustedes están en APS o si están haciendo un poli de cirugía o incluso si son subespecialistas, o incluso sus mamás, sus abuelas y sus tías les van a mostrar sus mamografías y ustedes tienen que saber qué significa el VRAT 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y cuál es la conducta asociada a eso. Yo les pregunto mucho VRAT siempre, porque es algo que ustedes tienen que saber. ¿Y por qué tienen que saber? Porque además, según el VRAT, es cuando uno deriva a las pacientes, hace la notificación GES y deriva a las pacientes a la unidad de patología mamaria. Así que no solamente lo tienen que saber porque ustedes van a ser la primera línea de atención si están en atención primaria y van a ser los que van a solicitar los exámenes de screening, sino que por ley ustedes tienen que saber en qué momento estas mamografías tienen que ser notificadas porque hay una sospecha de cáncer de mama. Vamos a ver que el cáncer de mama, la notificación GES es con la sospecha diagnóstica, no con la confirmación diagnóstica como en el cáncer de tiroides. Así que lo tienen que saber. ¿Qué es la tomosíntesis? La tomosíntesis es una mamografía, pero en 3D. Básicamente se toma igual que una mamografía, pero el equipo hace un barrido por la mama mientras se está tomando, de manera que se generan muchos cortes de 1 milímetro y lo que permite que nosotros podamos hacer una reconstrucción de la imagen de la mama en el computador como si fuera un escáner. Tuviéramos un escáner de la mama. Aquí les muestro la imagen. Entonces, el tubo de rayos X lo que hace hace este barrido a través de la mama, lo que permite tomar la imagen o hacer esta búsqueda de imágenes de distintos ángulos con un espesor de 1 milímetro. ¿Y para qué nos sirve? Porque disminuye la superposición de estructuras y mejora la detección de lesiones en mamas densas. Como ven acá en la imagen, en la mamografía 2D
obtenemos esta imagen donde hay una cicatriz radiada, donde hay unas microcalcificaciones y se ve solo una imagen en una sola ubicación. En cambio, con la tomosíntesis somos capaces de separar estas 3 lesiones y poder estudiarlas cada una en forma dirigida. La resonancia mamaria ya es un examen que claramente está mucho menos disponible, de manera que tiene indicaciones súper precisas que las vamos a revisar. La resonancia básicamente se basa en la demostración de angiogénesis tumoral. Es decir, nosotros aplicamos medio de contraste y sabemos que los vasos anómalos son los que tienen captación precoz. ¿Cuáles son las indicaciones de la resonancia mamaria? Básicamente, detección de carcinomas ductales in situ extensos, muchas veces cuando las lesiones son in situ, son más difíciles de precisar los márgenes de la lesión, a diferencia de un cáncer de mama palpable, que nosotros somos capaces de con la mano definir hasta dónde llega. En cambio, cuando hablamos de lesiones in situ, no sabemos cuál es la extensión real de la lesión, no somos capaces de palparla, y la resonancia nos otorga mucha información al respecto. En el estudio de la enfermedad multicéntrica contralateral, en los tumores localmente avanzados, en los cánceres contiguos a la pared torácica, en pacientes que nos consultan por ganglios axilares positivos, ganglios axilares que uno toma una biopsia y la biopsia sale positiva para cáncer de mama, y cuando le tomas la mamografía y la ecografía salen negativas, ahí en general la resonancia tiene un rol fundamental. Para el estudio de enfermedad de Payet, que es enfermedad de pezón, que tiene un nódulo intramamario, en el 50% de los casos, con mamografía negativa. En la evaluación de la respuesta a la neoadyuvancia, como ya les comenté. En los pacientes que tienen riesgo de cáncer de mama contralateral. Cuando las imágenes convencionales son subóptimas. Y en screening de las pacientes con alto riesgo de desarrollo de cáncer de mama, en aquellas pacientes donde sabemos que en su familia existen genes BRCA, o en pacientes que tuvieron irradiaciones durante su niñez, sabemos que estas pacientes tienen que partir el screening 10 años antes de lo recomendado, lo vamos a ver después, y además se recomienda que el screening no sea con mamografía, sino que sea con resonancia mamaria. Bueno, aquí vemos que la resonancia mamaria básicamente lo que informa es la presencia de una lesión tipo masa, que habla más bien de un nódulo bien definido, como se ven en las imágenes superiores, o una lesión no masa, que es típica de los carcinomas ductales in situ, donde se ve un área poco definida, que es lo que estaría con mayor angiogénesis y que reportaría existencia de tumores. Por lo tanto, como para resumirle, ¿cuál es el concepto que quiero que ustedes se queden de la resonancia? Que su utilidad está en pacientes con riesgo aumentado y que es útil en la detección de carcinoma ductal in situ, enfermedad multicéntrica o contralateral. Y además la utilizamos pre-neoadyuvancia y para hacer control de la quimioterapia neoadyuvante. La idea es que con todo lo que hemos conversado, ustedes se sientan capaces ahora de hacer una anamnesis enfocada en los factores de riesgo de cáncer de mama, realizar un examen físico dirigido y que sepan conocer la utilidad y las limitaciones de la ecografía, la mamografía y la resonancia mamaria. Lecturas recomendadas, está esto súper claro, tanto en el manual de la Católica como en el manual de cirugía de la Chile, que es 2020, que está disponible en internet. Y que yo creo que para lo que ustedes necesitan saber es más que suficiente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctora,
Lo que pasa que tengo entendido yo que las mujeres, a medida que va pasando la edad, va aumentando el riesgo y por lo tanto se les pide controles. Se les pide mamografía, tengo entendido. ¿Eso a partir de qué edad y con cuántas frecuencias? Mira, lo vamos a ver. De hecho, tengo una diapo específicamente de eso. En Chile, por GES, uno tiene que recomendar las mamografías desde los 50 hasta los 74 años bianual. En el mundo, y de hecho en los centros privados, incluso en Chile, se recomienda que el screening de mamografía se inicie a los 40 años y que sea anual. Y en pacientes que tienen riesgo aumentado, como les comentaba, pacientes que se irradiaron o pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, esos pacientes tienen que partir a los 30 años y con resonancia, no con mamografía. Así que tengo una diapo específicamente de eso cuando veamos cáncer de mama, me parece. Ok, otra pregunta. ¿El estudio inicial de la mama, qué es conveniente en la atención pública a partir con una mamografía o con una eco? Siempre va a depender de por qué solicitaste el examen. Si estás solicitando screening, la señora te fue a ver por un resfrío y tú le preguntaste, señora, ¿cuándo fue su última mamografía? Y ella te dice, nunca. Entonces tú le mandas a hacer una mamografía. Si tiene 50 años, tiene que hacerse su mamografía cada 2 años. Si la paciente te consulta, independiente de la edad que tenga, si tiene 30 años o tiene 75 años, si te consulta por dolor mamario, por nódulo mamario, por retracción en la mama, por secreción en el pezón, esa paciente tú le tienes que solicitar una mamografía y una ecografía. Tienen que hacer los 2 exámenes al mismo tiempo si ustedes están en el diagnóstico de una patología mamaria. Si ustedes están haciendo screening, solo mamografía. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Cuéntame. con el BIRAT4 uno debería activar el GES, ¿verdad? Tengo una diapo de eso también. Pero sí, en general BIRAT 4 o 5, ustedes hacen una sospecha fundada y hacen una derivación. Incluso la sospecha fundada, como lo vamos a ver, está dada con un examen físico compatible aún sin imagen. O sea, si ustedes llegó la paciente y ustedes la ven que tiene la mama inflamatoria, dura, roja, o sea, esa mama es una sospecha fundada, ustedes hacen el GES y la derivan. No le piden ni la mamografía ni la ecografía. O sea, o le pueden pedir la mamografía y la ecografía, pero para que se la muestre a la gente de la unidad de patología mamaria. No es necesario que ella se devuelva con las imágenes para ustedes. O si esa paciente que la examinaron y tiene un nódulo en la mama, en la axila y adenopatías supraclaviculares, eso es una sospecha fundada. Se activa el GES. Pero solo por imágenes, BIRAT 4 hacia arriba, se activa el GES. Lo vamos a ver. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?